Para construir sus sueños, Eduardo Matos ha enfrentado 4 momentos en los que ha hecho cambios cualitativos drásticos que han trastocado su interior, sus rompimientos. En el libro Los rompimientos del centauro encontramos la narración de su vida, amores, pérdidas, logros, pero sobre todo conocemos su esencia, la de un poeta, un rebelde y al hombre más vivo que ha dedicado su vida a la muerte. El primer rompimiento fue con la religión, cuando tenía 15 años y era muy creyente. Al día siguiente se sintió hombre libre para tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias. Esa idea inicial de ser hermano lasallista, pues fue a los 14, 15 años, porque yo me había educado en parte con ellos y pues me formaron en la primaria, etcétera, ¿no? Pero a los 15 años desapareció prácticamente ese interés y fue cuando empecé a ver qué iba a suceder o qué iba yo a estudiar y finalmente desembocó hacia la arqueología, conocer el pasado. A los 18 años, el joven Matos no había decidido aún qué estudiar. Entonces, un libro despertó en él su primer gran sueño. Decidió que sería arqueólogo, una de las 2 pasiones que lo acompañarían por el resto de su vida. Entonces, un buen amigo me prestó el libro que se llama Dioses, tumbas y sabios. Ese libro del doctor Ceram para mí fue fundamental, fíjate, porque a través de la lectura logré definir mi vocación, o sea, que empecé a leer este libro. El capítulo primero trataba sobre Egipto y me atrajo de manera impresionante, ¿no? Entonces ya no seguí a los siguientes capítulos, sino que me estacioné en ese primero y dije, yo tengo que ser arqueólogo, ¿no? Llegué con mis padres y les dije, ¿no? Por fin ya definí lo que voy a estudiar. Y mis padres, oye, sí, a ver, ¿qué? Medicina, arquitectura, veterinaria. No, arqueología. Entonces hubo un silencio espantoso, ¿no? Entonces fui con mi amigo, el mismo que me había prestado el libro, y le dije, pues fíjate que me están dando a entender que me voy a morir de hambre. Y la respuesta de mi amigo fue de una sapiencia infinita, ¿no? Me dijo, mira, a lo mejor sí te mueres, pero te vas a morir muy contento porque hiciste lo que tú quisiste. Los grandes soñadores suelen tener una vida rica y plena en la que convive el rigor de la academia con la sensibilidad por las artes. La lectura de Las cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke avivó en él su segunda gran pasión, la poesía, la cual, a decir suyo, no son poemas lo que escribe, sino sus pensamientos. Esas cartas a un joven poeta, ese libro, me abrió toda una perspectiva interior muy importante, ¿no? Que entonces se presentaban esa dualidad, esas 2 cosas, ¿no? Por un lado, el aspecto académico, de estudios concretos, de seriedad en la investigación, de rigor en el obtener el dato, y por otro, ese aspecto muy interno de la sensibilidad, de poder apreciar, hasta una... Como escribí en aquella época, ¿verdad? Hasta poder apreciar y ver cómo cae una hoja en las tardes de otoño. El maestro Matos, bueno, recordemos que él desde su infancia viajó por varias partes por necesidades familiares, estuvo en varios países de Sudamérica donde él vivió y conoció diferentes lugares. Entonces tiene un acercamiento con algunos de estos países y llegó a escribir algunos aspectos como de sus obras, ¿no? Incluso tiene trabajos de etnología, ¿no? Escribió algún libro sobre la danza de los Montezumas, creo que es de Sudamérica, de Panamá. Y algunos otros trabajos como poeta. Bueno, si me preguntas de los poemas, tú sabes que todos tienen connotaciones eróticas, ¿no? El famoso Erectario, ¿no? Que fue publicado en su tiempo, ¿no? Son poemas muy interesantes y yo más bien invitaría a quienes nos escuchan a leer
todo ese legado que nos deja Eduardo, ¿no? Obviamente habrá quien le gustará mucho, otros no tanto, ¿no? Pero es sumamente interesante. Eduardo Matos había desarrollado junto con la investigación arqueológica una parte de sensibilidad y poesía que no logró compartir con quien fue su primera compañera. El segundo rompimiento, que fue con su familia, fue muy doloroso para todos, pero era necesario. Yo llamo precisamente segundo rompimiento al hecho de que yo estaba casado con una persona excepcional realmente, tuve mis hijos, en fin. Pero llegó un momento en que me di cuenta que yo no había, digamos, compartido mi otra parte, ¿no? No solo la parte académica que mencionaba, sino esa parte sensible, esa parte de poder apreciar la naturaleza, de gozar un atardecer, etcétera. No la había compartido con ella. Entonces, yo mismo fui consciente de que trataría de mejor encontrar a alguien que sí pudiera reunir esos dos aspectos, ¿no? Y entonces fue así como fui analizando, fui pensando una especie de autopsicoanálisis, ¿verdad?, en el cual llegué a la conclusión de que lo más sano era separarnos y tomar otros rumbos, ¿no? Su tercer rompimiento fue con el poder dentro de la arqueología. Las actividades burocráticas propias de los puestos de alto rango le impedían seguir construyendo sus sueños y dedicarse en cuerpo y alma a lo que realmente le apasionaba, la investigación y la poesía. Yo pienso que en un momento dado yo alcancé uno de los, digamos, más altos grados que hay dentro de la arqueología nacional, que es el presidente del Consejo de Arqueología. Pero inmediatamente me di cuenta que ya lo había logrado, que bueno, hicimos un trabajo allí, pero a los 6 meses yo le pedí al director del INAH, que entonces lo era don Gastón García Cantú, que yo quería regresar a la investigación, ¿no? Y que quería ya dejar ese cargo. Y don Gastón me comentó, me dijo, bueno, Eduardo, pero ¿cómo? Muchos ambicionarían estar en su cargo. O sea, este rompimiento que tiene que ver con el poder, me refiero en este caso, pues claro, el poder dentro de la arqueología. Es un investigador que ha trascendido, ¿no?, a nivel nacional en la arqueología mexicana. Su obra es vasta, tiene pues muchos libros, muchos artículos, conferencias, y ha difundido la arqueología a nivel internacional. Creo que pues ha sido un privilegio el poder trabajar con él y sobre todo el aprender también de él, ¿verdad? Es un personaje que crea, que construye espacios de investigación, que forma investigadores y que los delega, ¿no? Entonces él nos da la oportunidad, pero al mismo tiempo nos delega y nos da pues una responsabilidad. Es bastante amplio en lo que él impulsa, en lo que desarrolla, y creo que pues además de ser un investigador pues muy competente, difunde la arqueología mexicana. Es sin duda alguien que está muy orgulloso de su pasado, que está insatisfecho de su presente y que es un soñador de su futuro, ¿no? Es alguien que siempre está creando, siempre está pensando en nuevos proyectos, y eso para todos los que trabajamos con él, imagínate, yo en aquel momento un adolescente, siempre es muy estimulante, ¿no?, de trabajar con alguien que siempre está creando, que siempre está pensando, ¿no?, qué más se puede hacer, cómo conocer en este caso de una mejor manera nuestro pasado y cómo saber de nuestros orígenes.
en aquella madrugada del 21 de febrero de 1978, cuando obreros de la Compañía de Luz y Fuerza de repente están trabajando en el turno de la madrugada y encuentran la monumental escultura, ¿no? Entonces interviene primero el equipo de rescate arqueológico. Un mes después ya entramos con lo que conocemos como Proyecto Templo Mayor, ¿no? Entonces aquí se volvieron a unir, curiosamente, esos dos aspectos, ¿no? Tanto aquel muy interno de la sensibilidad, de la presencia artística, etcétera, como el aspecto del rigor académico y científico. Entonces se unieron y a partir de entonces yo diría que he ido pasando pues por toda una serie de vicisitudes, de experiencias, de vivencias. Yo recuerdo hace 36 años cuando llegué aquí, ¿no? Éramos 650 personas las que trabajábamos en este espacio, que es de poco más de 1 hectárea, es decir, un espacio muy reducido. Y la misión era realmente espectacular, que era exhumar, después de 500 años de enterramiento, las ruinas del famosísimo Templo Mayor de Tenochtitlan, es decir, la construcción religiosa más importante de todo el imperio. Imagínate tú, estando en ese momento, rodeado, te digo, de todos estos especialistas y de un equipo numerosísimo, ¿no? La excitación del equipo, coordinado por Eduardo, de ir descubriendo poco a poco, día a día, una escultura, una pintura mural, una ofrenda, ¿no? Además, esto era un lugar que era visitado pues, por todas las personalidades del momento que estaban ávidas por conocer lo que Eduardo y su equipo de más de 600 personas estaban descubriendo, ¿no? Aquí yo recuerdo haber conocido a Jacques Cousteau, a Jacques Onassis, al presidente Mitterrand, a Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Octavio Paz y tantos otros que desfilaron con el interés de ver cómo iba saliendo a la luz el monolito de la diosa de la luna, ¿no? La famosa Coyolxauhqui, el Chacmol y tantas otras piezas que hoy día se encuentran en nuestro museo. Trabajar aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México es sumamente complejo. Yo creo que es uno de los retos más grandes que puede haber en la arqueología, porque nuestra ciudad pues es inmensa, tiene muchas necesidades. Recordemos que esta ciudad fue asentada sobre el lecho lacustre del lago de Texcoco y por lo tanto